Hoy sí estamos en la verdadera comunicación y qué gusto de verdad poderlo tener por acá con nosotros en esta oportunidad desde la bondad que nos da la virtualidad y poder conectarnos con mucha gente que está muy interesada en poder conocer más, de poder afianzarnos en unas metodologías que tienen que ver también con la misma naturaleza. Hablar de rizomas, hablar de la metodología rizomática nos lleva a profundidades. Yo no voy a adelantar ni a adentrarme en estos detalles porque es donde vamos a escucharle, pero al final vamos a compartir en un espacio de interacción y eso creo yo que va a ser también lo importante de poder fortalecernos con lo que usted nos comparte y poder nosotros meternos a ese tema y profundizar como los rizomas lo hacen, de verdad. Entonces, creo yo que estamos justamente a 4 minutos de poder iniciar como se ha pactado en esta oportunidad. Tenemos un programa muy fuerte en cuanto a tiempos y hemos estado tratando de llegar justamente en los momentos que hayan estado programados porque estamos haciendo este congreso de una manera virtual, pero también acá en el lugar donde estamos. Aquí estoy yo, de hecho, al aire libre, en un espacio abierto de la universidad, porque aunque ustedes no lo ven, pero frente a mí está el área donde se han tenido disertaciones presenciales. Tenemos una asistencia de más o menos 160 profesionales guatemaltecos con participaciones locales e internacionales. Y también hay espacios, ahorita en este momento que estamos con ustedes virtualmente, hay unos espacios donde se movilizan los asistentes a salones para poder desarrollar ciertos talleres. Y nosotros aprovechamos en la virtualidad temas tan importantes como el que hoy vamos a tener, en este caso con el doctor José Alonso Andrade. Así que yo diría que vamos iniciando, nos hacen falta 3 minutitos para iniciar, pero ya hicimos las pruebas correspondientes de audio, de también ver si la presentación es ya visible y en efecto ya la podemos ver. Todos tenemos acá como la parte inicial de esta presentación y entonces en lo que estamos por iniciar yo me voy a permitir presentar al doctor José Alonso Andrade con algunos detalles. Nuestra vida trasciende y tenemos un currículum que lo hacemos desde el momento que nacemos hasta donde nos alcance la cuerda. Definitivamente es importante, pero hay detalles y hay aspectos que tenemos que hacer sobresaltar y que son pertinentes en el entorno en el que estamos. Y quiero manifestar que aunque por el tiempo hacemos resumen de muchos de los aportes y de los procesos de aprendizaje en los cuales el doctor José Alonso Andrade se ha visto relacionado y que ahora esto genera una experiencia propia para ser compartida con todos nosotros, voy a leer unas líneas que son importantes para acercarnos un poco más al doctor José Alonso Andrade Salazar. Él es doctor, PhD, es docente titular e investigador de la Universidad de San Buenaventura en ese hermoso país de Colombia. Es psicólogo de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito. Es especialista en gerencia de proyectos de desarrollo. Tiene también una especialidad en ciencias de la complejidad, que es en lo cual nosotros estamos involucrados. Es postdoctor en educación, investigación y complejidad. Tiene un doctorado en pensamiento complejo y tiene un magíster en investigación integrativa. El doctor José Alonso Andrade Salazar es investigador, articulista, escritor en campos de la complejidad, investigación relacional, complejizante o transdisciplinar. Se ha dedicado mucho en el tema de la metodología rizomática de investigación, en la termodinámica de los fenómenos sociales, en la linealidad y la no linealidad de la violencia y la resistencia, en el pensamiento decolonial, en la educación y la complejidad. Todos estos temas, muchas veces nosotros los vemos complejos,
pero desde el punto de vista que los interpretamos quizás equivocadamente cuando asociamos la complejidad con lo difícil. Y realmente lo que nos lleva este proceso de la complejidad es a la facilidad de poder comprendernos, de poder entender nuestros entornos, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que está viviendo la persona en ese momento, para poder de esa realidad en la que estamos en nuestro entorno, ver lo que podemos hacer a un futuro, como dice nuestro Congreso, y que puede ser un futuro muy inmediato, pero que también queremos de que los logros y los productos tengan una larga duración. Entonces, con esta muy breve, pero muy importante introducción de con quién vamos a compartir en esta importante mañana, pues tenemos entonces acá al doctor José Alonso Andrade Salazar, a quien le dejamos en el uso de la palabra. La dinámica va a ser escucharlo, doctor, y al final dejar un espacio también para las interacciones con un público que si hoy está acá con nosotros es porque está muy interesado en estas temáticas y que también tienen su experiencia, que también tienen sus conocimientos y que hoy esto es un proceso de aprendizaje en la doble vía que siempre queremos que suceda. Y entonces hoy de todo lo que hablemos en este momento nos llevamos no algo, sino muchísimo. Doctor, bienvenido a este Congreso Internacional Educación, Investigación y Complejidad desde Guatemala, pero ubicados en todo el mundo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Es para mí un honor, pues, estar y compartir con ustedes estos espacios rizomáticos de aprendizaje que nos permiten intercambiar ideas y sobre todo aprender desde horizontes distintos la forma como los conocimientos de alguna manera van a transitar, más que en esa doble vía, en unas vías que siempre van a resultar emergentes, reorganizacionales, no convencionales y de alguna manera también subversivas, justamente porque una de las cosas que tiene que hacer el conocimiento es subvertirse, para que para que en ese proceso de subversión nosotros tengamos una conciencia mucho más amplia de la orientación que los saberes van teniendo en nuestra vida y cómo nos transforman. Antes que nada, pues agradezco justamente a la Universidad San Carlos de Guatemala por la invitación, al Centro Universitario de Oriente, a la Agencia de Cooperación Alemana, a la Asociación para el Desarrollo Educativo y la Investigación, a la doctora Claudia, que tuvo la amabilidad pues, de invitarme a este evento y con quien ya hemos compartido algunos eventos académicos hace poquito pues en El Salvador y en Bolivia en algunos eventos pues virtuales. De lo que yo quiero hablar el día de hoy es de lo transmetódico, de la metodología rizomática de investigación. Siguiente diapositiva, por favor. La diapositiva que ustedes están viendo son como los antecedentes doctor, que hay. Doctor, perdone mi interrupción. Sí vimos que cambió la diapositiva, pero la pantalla no cambió. Entonces creo que nuestra audiencia no vio la pantalla, la nueva pantalla, la nueva diapositiva, perdón. Solo veamos ahí esa parte. Sí, acá, o sea, yo creo que sí se está viendo. Creo que sí están compartiendo la pantalla. Sí, ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos. En esta diapositiva podemos ver como una referencia en torno a lo que ha sido el proceso y el tratar de construir o de pensarnos el rizoma. Algunas publicaciones, sobre todo esta primera que la hago con el doctor Roberto Rivera, que es la investigación desde una perspectiva relacional. Luego comenzamos a reflexionar sobre qué es investigar de una manera integrativa desde lo transdisciplinar como una propensión y posteriormente desembocándolo en las ciencias sociales, la transdisciplinaridad y finalmente pues este trabajo en relación a los rizomas que tiene muchos elementos de los aportes de Deleuze y Guattari sobre lo que es el rizoma, pero que incluso en su misma construcción va más allá porque trata de integrar algunos elementos que son los pilares de la metodología rizomática, que son la complejidad, la transdisciplinariedad y el rizoma. Y esos elementos al rizomatizarse nos han permitido o me ha permitido construir una metodología de investigación con la que los investigadores, a través de unos pasos que son no lineales, pueden obtener o pueden construir de manera conjunta
múltiples saberes justamente desde sus propios discursos y desde la experiencia en el proceso investigativo. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar de lo que es la investigación, pero antes de hablar de esto, porque más o menos viene así, vamos a hablar de investigación relacional, luego un poco de lo que es el antimétodo, luego de lo que es no transmetódico, y finalmente vamos a desembocar en la metodología complejizante o transmetódica o relacional o integrativa, que es la metodología rizomática. Creo que toda la investigación es un patos, es decir, una indagación natural que nos orienta hacia el saber. Cuando esa indagación natural que ha sido propia del desarrollo homínido comienza a llenarse de elementos, de conocimientos, de saberes que tienen una propensión importante, que es la transmisión, es decir, su no insularidad en términos de apropiación del conocimiento, sino que ese conocimiento comienza a tener una labor, una función, pero su principal función es quizá ser transmitido. Entonces, ese patos, es esa indagación o búsqueda natural del saber, es el primer momento, por así decirlo, que embuclado sobre sí mismo da origen a un arqué, ¿sí? O a un archi, como quieran. Es decir, a un principio, a un comienzo y a un origen, que en términos de investigación podemos llamar el asombro. Entonces, primero está esta indagación, luego está el asombro, pero la investigación también es una projairesis, es decir, una voluntad, una intención, una elección que no solamente tiene que ver con la forma como conecto con esos objetos del conocimiento, sino las razones por las que lo hago y los impactos que esa conexión que tengo con esos objetos del saber tiene. Es decir, que también implica una elección moral. Y este concepto de la projairesis es importante porque nos lleva a entender que la bioética, que tiene que respaldar todos los procesos investigativos, es algo que no tiene que ser excluido del proceso científico. Es decir, que tiene que haber una intención, porque eso bioético, que es al mismo tiempo antropoético, en palabras de Morán, sostenga los procesos de investigación y nos permite que la ciencia no sea una ciencia sin conciencia. Es decir, una ciencia encaminada a la producción, movido por los motores del desarrollo, por las hélices del desarrollo, sino que pueda ir más allá y nos permita pues como construir otros momentos en la legitimidad y el respeto por esos seres o por esos objetos de estudio que están allí. Al mismo tiempo, la investigación es también un kairos, es decir, el momento donde algo importante se revela o donde algo relevante pasa. El mismo proceso investigativo y el ya ser consciente de este proceso investigativo es un acto relevante. Entonces, los investigadores tenemos que estar en conciencia no solamente de la indagación, de la propensión por conocer, por revisar estos procesos, sino también por esos arqué, por esas motivaciones y por ese asombro que me lleva al proceso investigativo, también por la voluntad y la intención, pero también abiertos hacia que aquello que nosotros vamos indagando tiene una función, tiene una intención, tiene una originalidad, pero también tiene unos descubrimientos que se van formando a medida de que el proceso va pasando, pero investigativo. Al ser un kairos, al ser ese tiempo, ese momento, ese instante donde algo relevante pasa, el estado de conciencia del investigador está en una apertura distinta, y esa apertura es no lineal. Y al ser no lineal, inicialmente choca justamente con todos esos modelos y todos esos elementos que nos han mostrado que la única forma de investigar es aquella que está embuclada, ni siquiera embuclada, es circularmente determinada por una condición de causa-efecto. Es decir, bajo la linealidad del paradigma positivo. Cuando nosotros juntamos el patos, el arqué, ¿cierto? Esta projairesis y el kairos, abrimos paso a lo meta y a lodos, es decir, al método. ¿Sí? Y este elemento del método, etimológicamente hablando, y en la praxis investigativa, implica que el método sea un ir más allá del camino trazado. Si nosotros miramos la imagen que está en la parte de abajo, vemos como en este bucle la indagación, el asombro, la voluntad,
la conciencia de los descubrimientos que uno va haciendo a medida de que establece procesos, determina, hace mediciones, hace interpretaciones, ¿cierto? Me lleva justamente a ese kairos, a ese momento donde yo voy descubriendo las cosas, pero también al método. Para estar en el método tengo que estar entonces abierto a la indagación, al asombro, a la voluntad, a la intención, a la cognición de darle relevancia a los procesos y a ir más allá justamente de los objetivos y de los métodos trazados. Esto es interesante, porque incluso la misma palabra método contiene la noción de antimétodo. Y justamente la apuesta, la complejidad es una apuesta antimetódica, no para desconocer, siguiente diapositiva por favor, no para desconocer que todo lo que ha producido desde la lógica del método ha sido importante, sino para entender que existen insuficiencias de cara a las formas como en la actualidad se explican los niveles y los pliegues de realidad y lo que esos niveles del conocimiento impactan e instalan en las relaciones investigativas y en los procesos que llevamos a cabo en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, cuando nosotros hablamos de la complejidad, tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Debemos primero entender que lo complejo, la complejidad, la complejización son conceptos de un uso muy amplio en la filosofía y también en las ciencias sociales humanas. Pero también existe, y ya lo decía el compañero hace un momento, una complejidad restringida, que en palabras de Edgar Morin, ¿cierto? La concibe, lleva a que lo complejo se conciba como algo indescifrable, como algo incomprensible. Por ejemplo, esa linealidad también está presente en la forma como nosotros a menudo interpretamos los fenómenos políticos y sociales. Por ejemplo, para mi caso, para el caso de Colombia, el conflicto armado colombiano a menudo se concibe como algo insuperable. Y esta insuperabilidad del conflicto está instalada en el imaginario colectivo y se convierte en una especie de linealización de la desesperanza que ha hecho que nosotros tengamos como siempre una actitud crítica, pero no solamente crítica, sino también de desconfianza ante los procesos sociales y políticos y ante los procesos, por ejemplo, de paz. Esta no es una situación específicamente de Colombia, sino de todas aquellas sociedades que de alguna manera se han visto oprimidas o que han sido víctimas del yugo opresor de los regímenes que no solamente linealizan los elementos políticos, sino también linealizan y recolonizan las ideas y la forma como nosotros construimos nuestras subversiones, nuestros sentidos, nuestra memoria y nuestra historia. Entonces, el tema de como algo indescifrable y como algo incomprensible de lo complejo nos lleva justamente a tratar de liberarnos un poco de estas cadenas que justamente esa colonización de las ideas nos ha hecho pensar o sea, se nos ha transmitido incluso a través de los mismos modelos educativos, una educación bancaria, en palabras de Freire, que nos hacen pensar de que nosotros no podemos ir más allá. Cuando en realidad complejo significa aquello que está tejido de manera conjunta para que de esos entrecruces surja algo que resulte novedoso y a la vez antagónico y complementario. Complejo etimológicamente significa complexos, conjunto, entrelazado o tejido de elementos que le dan forma a algo. Y algo que puede ser un sistema, una entidad, una noción, una condición, un fenómeno, una idea. Sin embargo, lo complejo referencia en el plano filosófico el conjunto de objetos que son definidos por representaciones comunes, de tal forma que entonces complejo puede dar cuenta de un género, de una identidad, de una distribución o de un conjunto. En este sentido, se suele atribuir lo complejo justamente a la red de relaciones internas de un sistema que a modo de todo cerrado sobre sí mismo, en palabras de Bertalanffy, es a la vez mixto, pero también independiente. Esto es interesante, porque en esta primera noción filosófica de complejo, lo complejo es algo que coincide, lo complejo es algo que se conoce, justamente aquello que casi como un puzzle o casi como una especie de rompecabezas, tiene que caber. Entonces la complejidad, incluso desde el plano filosófico, sigue siendo una complejidad restringida. Pero, en realidad, esto no es así cuando se trata del paradigma de la complejidad, porque el paradigma de la complejidad nos invita a poner a dialogar justamente los antagonismos. Entonces, si lo pensamos como una red,
tendríamos que pensar que esa red está compuesta no solamente de convergencias, sino de divergencias. Y el desafío de los investigadores es encontrar, justo en palabras de Lupasco, la forma como esos antagónicos, Secom y Denis Colesco más adelante, a través de las figuras del tercero incluido y el tercero excluido, cómo estos elementos logran coincidir. Un modelo o un ejemplo de tercero incluido podría ser el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eso podría ser una forma de entender, pues por ahora, un poco a modo de ejemplo, lo que es un tercero incluido, es decir, encontrar una vía asociativa entre aquello que es divergente. Entonces, no se trata de lo convergente, se trata de lo que converge, pero es aquello que está a la vez y más allá de lo disidente, aquello que es subversivo, que es antagónico y que diverge entre sí. La clave no está en encontrar los derroteros, la clave, perdón, está justamente en encontrar esos derroteros horizontes de sentido para que dicha propensión hacia encontrar en lo antagónico algo que me lleve a ir más allá de los saberes, nos permita que otros métodos, posturas, interpretaciones, sentidos, metodologías, técnicas emerjan. Porque entonces uno se pone a pensar, entonces cuando uno lee la obra de Edgar Morin, específicamente el método, todos sus seis tomos, entonces uno dice, aquí habla del antimétodo. El antimétodo es algo que está en contra totalmente del método, no señor. El antimétodo es como un llamado de atención para que nosotros aceptemos el desafío de lo complejo como ir más allá del método. Pero Edgar Morin no nos da las metodologías las tenemos que construir nosotros. No todo se nos dio. Y ese es uno de los elementos que comienza, por un lado, a motivarnos a construir otras metodologías de investigación desde los tres métodos, pero que también nos pone en el sentido emergente de otras indagaciones y de otros cuestionamientos a los modos como nosotros construimos los saberes. Quizá cada uno de nosotros llegó a la complejidad por una vía muy personal, muy particular, pero estoy seguro que todos llegamos a la complejidad por una insuficiencia, porque nosotros no nos sentimos conformes con el modo como el conocimiento nos traspasa, nos transforma, le da sentido a nuestras ideas, porque es muy duro coger y cuadrar un resultado al modelo explicativo con el que me han dicho que tiene que ser leído. La respuesta y la pregunta es ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no podría ser de otra manera? Que es aquello emergente que me puede llevar a hacer que la investigación tenga otros elementos. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos que la investigación tiene varios elementos a mi juicio. Primero, la investigación tiene una recurrencia transformacional. Es decir, toda la investigación transforma. Justamente esa recursión o esa recurrencia transformacional produce una recursión organizacional o reorganizacional, es decir, la estructuración. Entonces, paso de la transformación a la estructuración. Y en eso debe haber una consonancia procesual, es decir, un funcionamiento que emerge de dichas transformaciones, es decir, una identidad relativa de lo que emerge en ese proceso, no una identidad monolítica, no una identidad insular. Entonces tengo tres momentos, ¿cierto? Una transformación, la estructuración y la identidad relativa. ¿Por qué una identidad relativa? Porque los conceptos en realidad son constructos. Un concepto no puede anclarse a la lógica discursiva del paradigma que guía la interpretación desde una disciplina. Eso sería encasillar el concepto a una sola forma de ver ese fenómeno o de describirlo o de comprenderlo. Yo debo pasar del análisis instrumental a la comprensión, porque es que la comprensión le devuelve la condición de sujeto a lo que antes eran los objetos. Y eso tiene justamente en esa projairesis de la que hablamos un poquito más arriba, esa condición de lo moral que me lleva no solamente a pensar en el tener el conocimiento, sino al sentido transformacional y socialmente útil de los saberes. Entonces, estos elementos, tanto transformación, reestructuración como identidad relativa, ¿cierto?, implicó unos tránsitos procesuales, operacionales y unos buclajes. Y esos buclajes implican de que aquello que emerge reingresa justamente en aquello que le dio origen. Y en ese modelo de buclaje, de acción, retroacción e interretroacción de los saberes mutan, se transforman y cuando lo hacen también transforman
a aquellas personas que los construyen. Sí, pero es solamente en el proceso de comunicación de esos saberes, cuando dichos saberes se construyen y usted se convierte en un sujeto transdisciplinario, es decir, en un homo sui trascendentales. Y esto es interesante, bacanísimo, como decimos en Colombia, porque esta investigación que surge de ahí es una investigación que de manera consciente le permite al investigador ir a través de las teorías, pero no encasillarse en ellas y superar justamente lo que nos habla Morán en el método que nosotros transitamos entre mares, navegamos entre mares de incertidumbre, pero encallamos en archipiélagos de certeza. Para uno es muy fácil adherirse a un conocimiento que considera insular, alimentarse de él, encasillarse en ese conocimiento, no ir más allá y defenderlo, ¿cierto? Sí, a toda voz, como si fuera el único momento en el que uno puede, o la única instancia del conocimiento en el que uno puede construir ese propio conocimiento. Eso es un ciclo. Y eso le vamos a llamar linealidad ideológica, linealidad interpretativa, en pocas palabras, linealidad. Es allí donde la investigación tiene que ser relacional y tiene que ser a su vez integrativa, complejizante, transdisciplinar o transmetódica. Yo lo utilizo como sinónimos. Para mí son elementos que constituyen sinónimos uno al lado del otro y que de alguna manera constituye uno de los elementos a ser tomados en cuenta en los procesos formativos de los investigadores en el pregrado y en el posgrado. Si alguna gente me pregunta a mí, la metodología rizomática viene de la complejidad, entonces es inentendible. Yo doy metodología rizomática en el pregrado y la forma como los estudiantes se enganchan en el pregrado a la metodología es fantástica. Incluso hay pues límites y ciertas coincidencias con la teoría fundamental, pero son dos cosas completamente distintas, porque el paradigma que los guía es completamente diferente. Pero eso no quiere decir que no hayan convergencias y que no hayan elementos. Y cuando hago el ejercicio, por ejemplo, de procesos formativos, los estudiantes se sienten más cómodos con el rizoma. Puede ser por un lado porque yo pues le meto mucha gana al tema, lo trato de explicarlo en términos cotidianos, en términos de contexto, pero también porque si algo tiene el rizoma es la posibilidad de hacer que el investigador vaya más allá de sus propios saberes. Es decir, que la voz del investigador se escuche, que superemos todas esas barreras colonizadoras mentales que nos generan esas talanqueras, decimos acá, o esas trabas a la posibilidad de hablar desde las epístemes que nosotros sentimos, decimos y obramos, porque es una epísteme, no es solamente un discurso copiado en un libro, una epísteme es un quehacer que le da forma al estilo de vida con el que usted interpreta la realidad en la que usted interactúa. Usted tiene que saberlo. Y si usted tiene que saber, usted se transforma en el conocimiento, porque un conocimiento que no lo transforma es un conocimiento que se ahoga sobre sus propias condiciones terminológicas, conceptuales y epistemológicas. Esos conocimientos enquistados, ¿sí?, que podríamos colocar en esas grandes esferas, ¿sí?, del conocimiento, tienen que ser bajados a la realidad. Ya lo decía Teilhard de Chardin, que justamente esos saberes en esa nosfera del conocimiento tenían que tener un elemento que nos asocie a la cotidianidad de nuestro vivir, porque es que la función del saber es transformar. Y esta transformación es una transformación compleja. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. No sé, hasta ahí se me escucha bien. Supongo que sí. Ok, entonces, cuando hablamos de esta investigación relacional, tenemos que generar nuevas preguntas, pero también mejores respuestas. Pasar de lo inter a lo transdisciplinar no es dejar de pensar que lo inter tiene influencia en lo trans. Trans significa entre, a través y más allá, pero nosotros somos trans todo el tiempo. Cuando amamos, estamos entre el amor que nos prometemos, que nos damos, a través de ese amor y más allá del amor, cuando construimos la familia, por ejemplo. Cuando nos enamoramos, cuando hacemos un proyecto, nosotros siempre estamos en lo trans. Y lo transmetódico también es una posición que nos invita a superar esas cegueras del conocimiento para generar unos nuevos puentes, unos nuevos horizontes y unos nuevos objetos de estudio. Y es aquí donde nosotros, cuando hablamos desde lo transdisciplinario y lo transmetódico, se deben hacer, a mi juicio, dos campos. Primero, entender que los problemas no son insulares.
Cuando uno como investigador comienza a pensar el problema de investigación, entonces lo piensa como una cosa casi que vertical o horizontal, pero lineal, vertical o horizontal. Difícilmente transversal y difícilmente no lineal. Uno dice, el problema de investigación es este, y a uno le enseñaron que el problema tenía que ser definido, que tenía un alcance, que tenía un límite, y a menudo esos límites se convierten en limitaciones. Nosotros en psicología decimos que cuando un límite es llevado al extremo, convierte en una limitación. Si yo le digo a un niño, sales hasta las 7 de la noche, eso es un límite. Pero si yo le digo, no sales nunca, eso es una limitación. Estas limitaciones también actúan como impedimentos, como barreras epistemológicas ante la contextualización de los saberes para producir cambios trascendentales en los estilos de vida de las personas, porque esa es la función de la investigación, esa es la función del conocimiento. Entonces, esas nuevas preguntas y esas interacciones inter y transdisciplinares me muestran esos nuevos puentes, me muestran esas relaciones entre las partes, más allá de las partes y menos que las partes, como dirían los 3 principios de los sistemas complejos en el método 1. Es decir, que de alguna manera el conocimiento y el saber tienen que estar articulado a la gente. Si está articulado a la gente y yo soy consciente del cambio que el saber hace en mí, entonces yo estoy ya en lo transmetodológico. Lo que pasa es que necesito casi que de manera arbitraria que me digan cuál es la metodología y el paso a paso que yo tengo que tener para desarrollar investigación. Y eso no está mal, sí, pero estaría mal cuando yo entiendo que esos pasos son rígidos, cuando yo no puedo incluir el error como una serendipia, como una posibilidad de reorganizar mis objetivos, cuando yo no puedo regresar a un proceso anterior en el plano investigativo para poder repensarme la forma como estos resultados se me presentan, no se presentan, sino que se me presentan porque son el fruto de la interpretación o de la reflexividad inicial que tengo con los objetos. Entonces, volviendo al tema de los problemas entonces cambian. Ya no es un problema monocéntrico, es un problema policéntrico, porque es que las interacciones que dan forma al todo tienen diferentes centros y cada centro es un todo en sí mismo, es a la vez más que el todo porque está en constante cambio y es a la vez menos que el todo porque tiene una identidad relativa, porque yo lo puedo identificar como el fenómeno social, como el fenómeno alimenticio, como el fenómeno político. Pero esos fenómenos políticos no están solos. Si bien yo puedo identificar un gran problema, tengo que también identificar aquellos centros de ese problema. Y eso es bien interesante en metodología rizomática, porque esos centros que de alguna manera abocan o convocan o que resuenan con otros, es lo que llamaríamos en una raíz la segmentización. Es decir, la forma como ese policentrismo problemático se divide. Entonces yo ya no hablo del problema de investigación como algo insular, sino como algo en apertura. Y sería entonces imposible para mí, desde este inicio, no pensar en relaciones. Porque la explicación o la comprensión de ese problema requiere relaciones de sentido que se rizomaticen entre sí y que se transformen a medida que el proceso investigativo avanza. Entonces, el primer cambio. Sí. El segundo cambio que propongo es el de objeto de estudio. La noción de objeto de estudio nace bajo una lógica de la disciplinariedad, ni siquiera de la inter, sino de la monodisciplina, de la interdisciplinariedad. Y surge como aquel elemento que es propio, ¿cierto?, de esa disciplina, casi como insularmente como aquello que ellos solamente pueden estudiar. ¡Wow! Por ejemplo, ¿sí? Eso se convierte en conceptos, y ahí viene el concepto la conceptualización, ¿cierto? La lógica enciclopédica de la que nos habla Michel Foucault. Entonces, vemos que esos conocimientos se linealizan y se vuelven en propiedad de una sola disciplina. Nada más lineal en el mundo que eso. Pero la transdisciplina entonces nos dice, no, señor, ¿sí? Si usted pone a dialogar las formas de construir conocimiento, está en la interdisciplina. Pero si a partir de ese diálogo y intercambio entre las metodologías y entre esas experiencias, usted logra construir algo que las convoque, las identifique y permita dar respuesta a una necesidad del conocimiento, usted está en la transdisciplinariedad. Y regularmente siempre estamos allí, lo que pasa es que no somos conscientes de eso. Y regularmente así utilizamos 3 métodos, pero no somos conscientes de los 3 métodos. Aquí la invitación mía es a ser consciente del 3 método, porque al ser consciente, yo entonces puedo comenzar a construir
otros modos de realizar investigación. Por ejemplo, ustedes hacen investigación cualitativa, hablemos ya desde la parte procedimental. Entonces usted define su categoría central, concepto que no me gusta para nada porque categoría es categorial, ¿cierto? No me gusta, pero digamos así, categorías, subcategorías, de cada subcategoría hizo dos preguntas. Eso es transmétodo. Eso es transmétodo porque usted está yendo más allá de las categorías para construir un sentido. Estamos hablando, por ejemplo, en este caso, tómese como ejemplo, una investigación hermenéutica, ¿cierto? Histórico-hermenéutica desde una estructura fenomenológica. Entonces yo voy a dar un paradigma fenomenológico. Miren la linealidad, ¿no? Casi que tiene que ser de rigor, como yo tengo que ponerlo. ¿Sí? Histórico-hermenéutica, paradigma fenomenológico, chévere, bacano, me gusta. Pero ¿por qué no ir más allá? ¿Sí? ¿Por qué no ir más allá? ¿Por qué no ir más allá de los métodos? Y concentrarnos no en ese eclecticismo salvaje del que nosotros tenemos, que se ha convertido en una especie de fantasma cuando hablamos de transmétodos, ¿sí? Y pasar ese eclecticismo a algo mucho más dialogante. Pero para eso necesito reconocer la epistemología compleja. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces en una indagación transdisciplinaria hay una necesidad de reorganizar el conocimiento, producir conocimiento, cambiar las perspectivas, pero también cambiar nuestros estilos de vida. No solamente esos modos particulares de entender, sino las formas globales como el conocimiento nos atraviesa y nos transforma. Y eso necesita el diálogo de saberes, las rupturas epistemológicas, los desafíos conocidos, pero las fisuras en las estructuras del conocimiento, porque el conocimiento tiene fisuras. Y uno es capaz de percibir esas fisuras cuando encuentra esas irreverencias de sentido. Uno dice, esto no me cuadra, ¿sí? Pues esto no es de aquí, y voy a indagar más. Y esa fisura en realidad fue un rizoma, una raíz en apertura. Rizomas hay en la vida, tu familia es un rizoma, un árbol genealógico es un rizoma, el sistema nervioso central tiene una estructura rizomática, las raíces de una planta, un rizoma hacia abajo, las plantas hacia arriba, ¿cierto? Las ramas, las hojas, un rizoma hacia arriba, todos están en conexión constante. Este congreso es un rizoma, estas diapositivas son un rizoma. No puedo decir que todos son rizomas. Para la teoría de cuerdas, lógicamente el universo no lo ha dicho así, pero es rizomático. Entonces, esta reorganización del conocimiento implica cambios de perspectiva, y cambiar, sí, es algo inevitable, pero cambiar puede ser difícil para aquellas mentes que desde una linealidad de construcción del conocimiento solo conciben la elaboración del saber desde la repetición de las ideas que las disciplinas han connotado como válidas. Esta propuesta entonces enfrenta dos horizontes. Primero, una comprensión de las bases del conocimiento, pero también una actuación en torno a la deconstrucción significante de esas bases. Y son palabras que pueden parecer un poco complejas, por así decirlo, ¿no? Sí, desde esa complejidad restringida que dice que lo complejo es inentendible cuando no es así. Una cosa es complejidad y otra cosa es complicación. Y la complicación, hablando en términos físicos, es el crecimiento exponencial e incomprensible de un sistema complejo. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Entonces, hablamos de un antimétodo no como aquello que es contrario, no como aquello que niega lo otro. No, es un antimétodo que me permite entender que hay insuficiencias en los modelos como nosotros hemos comprendido la realidad. Y que esos métodos, que ya veíamos que etimológicamente significa ir más allá del camino, ya han quedado en el camino. En la repetición lineal de los métodos, de las metodologías, en el número, en la cuantofrenia, es decir, en la posibilidad de entender una realidad a partir de una condición numérica, que es interesante, pero eso es solamente una de las vías. Hay otras. Yo no puedo hacer una investigación, plantearla en números, sino hacer interpretación de lo que le sucede a la población con la que estoy trabajando. Porque la sola presencia del investigador cambia las relaciones de sentido en el fenómeno investigado. Ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg, aplicable no solamente a la investigación, sino a la relación de pareja, a la vida. Mi sola presencia cambia esos elementos que dan forma a la investigación. Entonces, ¿el antimétodo es transmetodológico? Sí,
Es una estrategia, sí, pero en el sentido de la estrategia de constructiva de esas formas como nosotros hemos elaborado los saberes. Siguiente, por favor. Ok, ahí ya estamos viendo los rizomas. Pero antes de todo, hablar de lo transmetódico, pues es hablar de la posibilidad de construir un pensamiento divergente y creativo, o sea, de reconocer que existen actividades investigativos, ¿cierto?, que pueden acoplarse de una manera dinámica a la comprensión articulada de esas dinámicas y transformaciones de los fenómenos, pero que también es dable recurrir a metodologías no convencionales, palabras de la doctora Rodríguez, ¿cierto?, metodologías transmetódicas. Y la complejidad puede resultar en un desafío, pero también en una oportunidad para que nosotros replanteemos los paradigmas, para que miremos las fisuras. Las fisuras son importantes, las fisuras de los saberes, para concebir otros principios, para indagar en la incertidumbre, para imaginar desde otros horizontes de sentido, para integrar desde una perspectiva transmetódica otras posibilidades investigativas y prácticas de intervención en las comunidades, de transformación de los procesos políticos, ¿cierto? Justamente de cara a los desafíos que la sociedad del conocimiento nos da, no nos impone. ¿Sí? Esos desafíos no son impuestos, esos desafíos son emergentes del mismo proceso de transelaboración de los saberes, pero también frente a esos retos, a esos impedimentos y a esas emergencias que todas las investigaciones plantean. Yo me quedé en un espacio abierto y lo voy a retomar, que es el segundo cambio en la noción de objeto de estudio. El objeto de estudio es en realidad un campo relacional del conocimiento, un campo, pero no en sentido estricto como lo plantea Giorgio Agamben. Sí, un campo donde la excepción es posible, un campo de represión, no, este campo es distinto. Es un campo en apertura porque es un campo pensado desde los sistemas complejos. Es un campo que tiene una identidad, pero en el que los que llamábamos anteriormente objetos de estudios cambian, se relacionan unos con otros, chocan, se disuelven y forman nuevos objetos de estudio. Entonces yo hablo de lo biopsicosocial, yo hablo de lo antropoético como un objeto de estudio, no de lo antropo y de lo ético, de lo biológico, lo psicológico y social, no. Entiendo que ese religaré me ha permitido un rizoma de sentidos con los que yo comienzo a cambiar, ¿cierto?, esas estrategias para cumplir los objetivos de investigación, pero no estoy limitado a los objetivos, sino que puedo percibir las serendipias, los cambios, las movilizaciones y algo muy importante, los flujos que el proceso investigativo trae consigo. Y esto también es estable en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es justamente en ese lugar que en cualquiera de los contextos donde hacemos el proceso de enseñanza-aprendizaje me permite explorar esas vías para que el conocimiento transite de una manera en apertura y rizomática, entre, a través y más allá de los sujetos. No es el aprendizaje significativo, es lo significativo del aprendizaje. No es el aprendizaje colaborativo, es lo colaborativo del aprender. ¿Sí? Porque antes que eso está el sujeto, antes que eso está la persona. Entonces, lo transmetódico emerge como una postura, como un desafío, como un dispositivo, si usted lo quiere entender así en términos de Foucault, de Deleuze, de Guattari, del mismo Giorgio Agamben. Entonces, una estrategia deconstructiva. ¿De qué? De la linealidad del método positivo con el que nos han enseñado, ¿cierto?, a construir conocimiento, a construir investigación. No quiere que sea malo, eso ya lo dije, ¿cierto? Ni que hagamos una apología pues al posterior, no se trata de eso. Se trata de entender que en un universo, ¿cierto?, en un sitio, en un lugar donde la misma estructura de la materia ya pasó del átomo a la molécula, al protón, al electrón, a la partícula, al quark, al leptón, ¿sí? La misma estructura plantea otras formas de comprensión de los modos como esas mismas estructuras interactúan en lo físico, en lo político, en lo social y en lo ético. Es decir, que se queda corto el método positivo. Y no se queda corto porque pues haya denegado toda la historia anterior, porque es que el positivismo tenía que surgir tras 10 siglos de oscurantismo, por Dios. Sí, el positivismo era la respuesta lógica ante la represión que el medioevo tuvo frente a la construcción de las ideas. El proceso de constructivo tenía que darse,
Pero en este momento, donde las teorías son diferentes y todas las teorías tienen un impacto en los modos como concebimos lo social, lo afectivo, ¿sí? También tiene que cambiar este método. Este método tiene que dejar de ser lineal y ahí es donde entra lo transmetódico. Entonces, es una postura, lo transmetódico, un desafío, una estrategia para deconstruir toda intencionalidad insular y monoparadigmática. Y es el producto justamente de estas insurrecciones, de estas inconformidades. Ignacio Martín Baró tiene una frase increíble, yo siempre la repito mucho, pues no lo voy a decir igualito como él la decía, pero siempre la repito mucho, y es que nosotros somos casi que unos expertos en exportar teorías y en quedarnos insularmente con ellas. Y que uno de los problemas de los investigadores en ciencias sociales era justamente leer sus realidades con base en las teorías que habían leído unas realidades muy particulares. Ignacio Martín Baró no habló de colonización de las ideas, pero a mi juicio es uno de los primeros pensadores decoloniales, al menos en el campo de la psicología y las ciencias sociales. Volviendo al tema, es que lo transmetódico entonces precisa una intención, es un arqué, una motivación, y en esto coincido con Paul Feyerabend, ¿cierto? En que el investigador no nace, sino que se hace. Pero hay un patos y hay un arqué y hay una intención, sí, por conocer, pero el investigador tiene que ser formado y ahí es donde lo transmetódico, de forma independiente al camino que el investigador elija, nos brinda otras oportunidades de reconocer los horizontes de sentido de los procesos investigativos. Listo, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, siguiente, que esto ya está acá. Vamos un poco más abajo. No sé dónde está la diapositiva de los rizomas, por favor. Creo que quedó más arribita. Ok, aquí. Entonces, cuando nosotros hablamos de rizomas, entendemos casi la gran mayoría que como una deuda explicativa y comprensiva en el método, ¿cierto? Nos dice, bueno, hay un antimétodo, hay que subvertir el conocimiento lineal, pero ¿cómo? Por eso es que la complejidad no es la respuesta a todas las panaceas del conocimiento. La complejidad es un desafío que usted elige motivacionalmente acoger justamente para subvertir esas lógicas lineales del conocer y para reconstruirla de manera conjunta, reticulada. Entonces, cuando hablamos de teología rizomática, hablamos de esto, ¿cierto? De una raíz. Y esa raíz tiene como centro un policentrismo problemático, unos campos relacionales del conocimiento y unos estados. No hablemos de líneas, sino de estados. Entonces, el primer momento es el momento de la raíz que asemeja el problema de investigación o los policentrismos. El segundo momento son las divisiones en unas ramas que son mucho más amplias, que referencian justamente la forma como ese policentrismo adquiere unas identidades, es decir, uno identifica unos elementos. Esa segunda parte, o esa primera parte, le llama segmentización. Y luego viene una segunda parte muy específica, que es la mesetización. La formación de meseta es la segunda parte del rizoma. Esa parte que está allí, casi que aracnoidal, ¿cierto? Intrincada una con otra, esa es la parte de la meseta. Y ese es el lugar donde nuestros saberes se encuentran y nos forman campos relacionales del conocimiento. Ojo, que aquí el objeto de estudio no es a priori, es a posteriori, porque es que el objeto de estudio surge del proceso de construcción rizomática de las ideas. Ahí es donde cambia lo transmetódico. Y esa es una apuesta de implementación de los métodos de manera distinta. Entonces es justamente en este segundo proceso donde los campos de relacionalidad del conocimiento, ¿cierto?, comienzan a emerger a través de las intrincaciones. Y yo como investigador lo sé. Cuando uno como investigador habla de un tema, hace esto. Coge el tema central, lo subdivide, luego relaciona los temas. Ahí está en el transmétodo. Ahí está haciendo rizoma. Lo que pasa es que, digamos, usted me dirá, no, entonces lo suyo no es nada nuevo. Sí, no. Sí es nuevo porque esto no existía hasta aquí en el mundo. Y no porque de alguna manera hemos estado en los rizomas y hemos estado en lo transmetódico. Y a partir de esos campos relacionales que se forman, de esas diferentes raíces,
¿cierto? Hablemos de un problema de investigación X, está allí planteado, yo puedo identificar unos campos de relaciones y comienzo a reflexionar sobre esas relaciones, sobre esos resultados, sobre las relaciones que el proceso de investigación me va dando. Llámese narrativas de personas, llámese revisión de documentos, de esos resultados. Y a partir de eso, en el rizoma, según el término, concepto botánico de la raíz, se desprenden unas raíces que se fugan, que escapan a la organización y que son no lineales, porque yo no puedo predecirlas, pero yo puedo identificarlas. Ese tercer proceso se llama desterritorialización. Y compañeros, los saberes tienen que ser desterritorializados, porque si no, no se van a encontrar con los procesos de transformación y no van a producir conocimiento socialmente útil. Y el conocimiento tiene que ser transformado. Si lo transformó usted, el conocimiento hizo. Pero el segundo momento es compartir el conocimiento, ¿cierto? Es como ese conocimiento se rizomatiza, se expande, genera fisuras, quiebres, rupturas, ¿sí? Y esas rupturas nos generan procesos transformacionales. Entonces, ahí tenemos el rizoma y tenemos estos elementos que nosotros vamos generando el proceso investigativo. Hasta allí me gustaría quedarme. De lo otro yo ya lo hablé. Este es el rizoma investigativo, esto responde en tanto metodología a la necesidad o no tanto a la necesidad, hablemos del desafío de construir de manera reorganizacional un modo de hacer investigación para que nosotros podamos como deconstruir nuestras ideas. Hasta ahí me voy a quedar en este momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Alonso. Nos sentimos plenamente, diríamos, complejos, pero no realmente complicados. Esta mañana, en breves momentos, hemos aprendido, quizás hemos compartido pensamientos que muchas veces los hemos visto como divergentes, y usted lo decía de esa manera. Y construir el pensamiento divergente realmente es lo que nos lleva a una complejidad, pero nos quita la complicación. Y cuando fuimos viendo este esquema con el último que nos quedamos de los rizomas, realmente nos damos cuenta que entendemos cómo, por ejemplo, los institutos de investigación, los centros de investigación, todos los que hacen investigación, lo han aplicado, pero como decimos ahora, pero no lo sabíamos, dice usted. Pero realmente existía tal vez en esa línea que nosotros llevábamos, pero es una línea que a veces llegamos a un punto donde hay una disrupción, donde creemos de que todo se pierde en el camino, pero lo que no hemos hecho es encontrar el camino, encontrar los demás caminos que tenemos, porque la vida no es una sola línea. Yo he entendido antes de que la línea era una secuencia de puntos, pero esos puntos a veces tienen topes y esos topes nos llevan a un lugar y al otro. No quiero yo ser quien sea el que tome este tiempo, sino que escuchar a quienes tengan alguna pregunta, un aporte, para que se dé la oportunidad de interactuar con usted, doctor. Así que dejo este momento abierto el espacio al público, que por favor pueda hacer algún aporte o alguna pregunta. Estamos revisando si hay alguna pregunta en el espacio que tenemos destinado para ello y me van a avisar en el momento que sí la tengamos. Sin embargo, aprovechamos este espacio porque el doctor Andrade nos ha, diría yo, rizomatizado, nos ha graficado en una situación que, no sé, yo la estoy viendo desde una perspectiva donde todo lo hemos comprendido porque es la facilidad, aparte de la facilidad con la que nos lo ha explicado, es la facilidad donde nosotros hemos participado en estos procesos. Cuando se hace investigación, que es donde estamos, desde el enfoque que lo estamos viendo, todos esos elementos que el doctor nos ha mencionado, realmente es
la realidad con la que nosotros nos encontramos. Yo lo dije cuando inicié este espacio, de que primero lo que tenemos que hacer es tomar la fotografía o ver el panorama que está alrededor de nosotros, porque la investigación la vamos a desarrollar en torno a los problemas, a la problematización que tengamos en el entorno, y no podemos resolverlo todo al mismo tiempo, pero tenemos las maneras de encontrar, de buscar las soluciones hacia lo que estamos hacia lo que nos estamos dirigiendo. Ya tenemos una pregunta por acá y voy a dejar el espacio. Creo que hay una mano levantada también, y pediría en el orden. Me apareció una mano aquí levantada y dejaría el espacio para la intervención y después leo la pregunta. Buenas tardes. No, bueno, todavía son días, perdón. Yo tengo una inquietud en referencia a la investigación en concreto, hablando del pensamiento complejo. Creo que porque mucha gente no lo conoce o no está bien relacionada con el pensamiento complejo, creen que deberíamos de seguir haciendo investigación científica y combinar la investigación científica con el pensamiento complejo. Y yo tengo esa inquietud, porque en algunos casos se está como hablando de objetivos, se está hablando de conclusiones, se está hablando de recomendaciones en algo que debería de ser reflexiones. Entonces yo tengo esa inquietud en referencia a que si realmente deberíamos de colocar dentro de un rizoma del pensamiento complejo metodología del método científico. Tengo esa inquietud y esto me ha hecho una tremenda confusión. Agradezco si me lo aclaran, por favor. Bueno, digamos que de alguna manera el hecho de que hablemos desde una postura transmetódica no necesariamente tiene que chocar con la forma como nosotros estructuramos, por ejemplo, un artículo de investigación, ¿cierto? Que tiene su título, su resumen, su introducción, metodología. Dentro de la metodología tendrá diseño, instrumentos, participantes, procedimientos, luego resultados, luego conclusiones, luego discusión, conclusiones, recomendaciones, referencia bibliográfica. Digamos que hay un acuerdo científico sobre cómo presentar resultados de investigación con el que no tenemos necesidad pues de discutir, pero que sí, en la parte del diseño nos debemos sentir obligados a decir, esto lo estamos haciendo desde el paradigma de la simplicidad, con una metodología de sistemas complejos, con una metodología rizomática de investigación. Primer punto. Segundo punto, la investigación complejizante, relacional, transmetódica es una investigación científica. Si tú te refieres al leto cientificista, que desde el paradigma simplificador, desde el paradigma positivista, entiende el método como esas explicaciones de las interacciones causa-efecto, allí digamos que la forma que ellos tienen o que se tiene, porque todos hacemos este tipo de investigación también de alguna u otra manera, es muy específica, es muy lineal y no nos permite retomar ni reconfigurar los objetivos. Si nosotros hablamos de transmétodos, de entrada estamos diciendo que nuestra base epistemológica es el paradigma de la complejidad. Que pongamos la palabra conclusiones y recomendaciones no está mal, porque digamos que uno podría cambiar la palabra conclusiones por algo así como a modo de corolario o conclusiones inconclusas, me encantaría mucho más, pero eso digamos es una forma. Y en el término, el concepto ya de una organización, en la parte de la discusión, ¿qué es la discusión más que los procesos interpretativos derivados de tres momentos del acto reflexivo? Primero, la reflexión, que es la forma como yo me encuentro con esos objetos de estudio o campos relacionales del conocimiento. La autorreflexividad, que es la forma como yo percibo que ese encuentro epistemológico y experiencial me transforma. Y la autoecoreflexividad, que son los distintos modos como, ¿cierto? Ese proceso investigativo me cambió a mí, generó conocimiento, cambió a los otros y generó cierto tipo de saberes, porque la sola presencia del investigador inmerso o no en el contexto va a transformar la lógica discursiva y de pensamiento que atraviesa el fenómeno investigado. Entonces, yo sí considero que
al obrar desde lo transmetódico, yo tengo que hacerlo en función de lo transmetódico, es decir, es que se trata de un transmétodo y ese transmétodo se interpreta desde la teoría de la complejidad con base en estas y estas metodologías. Eso, digamos, es la forma de hacer, y es muy interesante, Bauer, la pregunta, porque uno se encuentra, por ejemplo, con estudiantes de doctorado que le dicen a uno, y entonces yo qué pongo aquí, la transdisciplinariedad es una metodología, es una instancia, es un saber. Su respuesta siempre va a ser, es todo eso al mismo tiempo y mucho más. Es todo eso y mucho, y al mismo tiempo mucho más. Cuando vos buscas en el Google o vos buscas en documentos, o el mismo Nicolescu en su libro Manifiesto, pues, a la transdisciplinariedad, tú no vas a encontrar que la transdisciplinariedad sea una metodología. Sí, él sí lo habla en términos de método, en la traducción al francés no sé si existe adecuadamente, pero podemos comprenderlo como un método. Pero un método no desde el punto de vista tradicional, sino, como yo lo explicaba en las diapositivas, unir más allá del camino. De eso es lo que se trata. Pero sí, y otra cosa que quiero agregar, en términos de publicación, a veces es bien difícil que te reciban el artículo cuando hablas de transmétodo. Sí, es bien difícil. ¿Por qué? Porque hay como una lógica de presentación de los resultados que hace que la misma presentación sea lineal. Hola Virginia, cuánto gusto verte. Abrazos. Hola. Qué gusto verte por acá. Virginia es ya la siguiente expositora, pero todavía tenemos unos minutitos acá con esto y agradecemos esta explicación del doctor. Y la verdad es que sigue, y qué bueno que esta pregunta viene a hacer como una disrupción en estos pensamientos, porque la verdad es de que pareciera que estamos ante la realidad de dos mundos. ¿Qué es lo metodológico? Que es un sistema, es algo sistematizado, algo que no tiene, que solo tiene un inicio, un seguimiento y un fin, pero que no se disrupta por ningún motivo. Y la complejidad que sí nos dice que a través del método rizomático podemos irnos por todas esas vías. Al final, también entendemos de que lo que obtengamos de estos estudios, de la complejidad, de la transdisciplinaridad, del método rizomático, pues siempre nos va a generar ciencia. Por lo tanto, sea un método científico o no lo sea, aunque entendemos de que lleva ese proceso, realmente al final nos genera ciencia, nos genera conocimiento, y hay una situación que justamente lo pensaba. Qué difícil es poder publicar en estas líneas de pensamiento, porque a veces todavía tenemos que batallar con estos procesos que existen, que son ahí sí diría yo que son muy complejos, pero desde lo que significa la parte de la complicación, porque no se permite, como que pareciera que todo es un cuadro y no nos deja irnos por otras vías. Entonces creo yo que también es un reto ahora para las publicaciones poder entender que hay maneras de poder explicar esto, que al final lo que intentamos con estos procesos es entender nosotros, los que estamos haciendo estas investigaciones, entender el entorno en el que estamos, pero también trasladar esa información de una manera que sea fácil de poderla hacer llegar a las personas, y de la manera que se puede hacer es a través de estos espacios libres, porque eso lo que nos genera es esa libertad de pensamiento, esa creación del pensamiento a través de una libertad. Así que yo creo que estamos en ese sentido. No sé si yo en el chat no estoy viendo preguntas digamos escritas, pero tengo el espacio todavía para alguien más que nos quiera hacer alguna intervención. Agradecemos mucho la intervención de Bauer Walter de Méndez, que es como me parece acá, que fue la persona que nos hizo la intervención. Si hay alguna otra, por favor, trabajamos este espacio. Pues yo soy la misma. Perfecto, yo soy la misma, solo que era lo que decían ustedes ahorita, ¿verdad? Que decía el magíster Neri Galdames. Creo que hablar del amor, de la ternura, hablar del cuidado mutuo resulta como algo fuera en cuestiones de investigación. Sin embargo, la complejidad precisamente de eso nos habla.
Y entonces, cuando hablamos nosotros de esto, estamos hablando de algo fumado, ¿verdad? De algo que no es, cuando son realidades de nuestra cotidianidad y que las hemos dejado a un lado por falta de cuidado, cuando hemos destruido o estamos destruyendo la tierra. Por falta precisamente de esa ternura hacia el otro, descuidamos también ese cuidado hacia el otro. Entonces, hablar de esto parecen idealidades, pero para mí son realidades que se han dejado de vivir precisamente por estar buscando tantas cuestiones concretas, ¿verdad? Tanto materialismo, si se quiere ver así. Les agradezco muchísimo el haberme escuchado. Muchas gracias. Gracias a ti, me gusta conocerte. Muchas gracias por esa pregunta tan interesante. Muchas gracias a todos por la invitación. Gracias. Doctor, a usted muchísimas gracias. Pues sí, nos quedamos con ansias, con deseos. Estos minutos son disruptivos para nosotros también, porque nos quedamos como a medias de muchas de las cosas, pero la verdad es eso. ¿Qué es lo que queremos estudiar? ¿Es subjetivo o es una realidad de la cual nosotros vemos que es una realidad porque la tocamos y la sentimos? Pero los sentimientos, la misma felicidad, no la podemos como tocar como algo material físico, pero la podemos sentir. Y si lo sentimos es una realidad, como bien lo dice quien ha intervenido acá. Doctor José Alonso Andrade Salazar, estamos agradecidos por este espacio, por esta oportunidad de acercarnos a usted, pero que también usted tenga la oportunidad de dejarnos en nosotros la inquietud, el reto de poder seguir conociendo un poquito más de esta temática que no es que se esté volviendo una moda, sino que se está volviendo una necesidad en la cual todos tenemos que ir entrando de a poco para poder ir con paso firme conociendo lo que hoy usted nos ha ayudado a entender. El tema del método Soma, la verdad es de que nos genera esa inquietud. No es solo hacia abajo como una raíz, es hacia los lados, es hacia arriba, como usted lo decía, es al final de cuentas en todas las direcciones donde podemos encontrar las soluciones a las situaciones que se nos plantean y podemos aportar desde la universidad, desde la persona, desde el conjunto. Y me gustó algo que dijo usted y que me gusta mucho. Ayer yo lo decía de una manera y yo lo dije desde el aprendizaje significativo. Y hoy aprendí que más que el aprendizaje significativo es lo que significa el aprender, o sea, lo significativo del aprendizaje. Y poder hacer ese aprendizaje significativo en conjunto, donde aprendemos colaborativamente, creo yo que es lo mejor. Y hoy el ejemplo ha sido este. Hemos aprendido colaborativamente porque de todos aprendimos mucho. Muchísimas gracias, doctor. Es un gran placer haber estado compartiendo con usted.